La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Así es, ya estamos en línea con el doctor Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Muy buen día a la audiencia también. Planificación de inversiones. Es un tema del momento también para nuestro país. Tanto se habla de las inversiones, doctor. Sí, por eso. Y efectivamente, como todo el mundo pregunta lo mismo, ¿verdad? Tanto los inversores locales como los extranjeros, casi todos haciendo algún estudio sobre dónde conviene invertir, por qué riesgos hay al invertir, cómo pueden disminuir el riesgo, cómo pueden asegurar la rentabilidad, cuáles son los productos que requieren más inversiones, dónde poner las prioridades. Esas son las preguntas clásicas de los potenciales inversores. Los potenciales inversores son solamente aquellos que están todavía especulando de qué hacer con su dinero. Algunos de ellos son ahorristas de largo plazo, por ejemplo, que tienen depósitos de 5 años, a veces incluso más tiempo, por mucha cantidad de dinero. Y la pregunta que siempre les surge en mente es, ¿sigo nomás depositando aquí en el país y en el exterior en certificados de depósitos a plazo o en bonos del tesoro, por ejemplo, norteamericano o alemán, o me dedico a invertir en el país también? Bueno, cuando surge la pregunta, ¿me dedico a invertir en el país?, es que los inversores locales quieren saber cómo están las cosas, dónde hay seguridad, dónde hay rentabilidad, qué riesgos hay que tomar. Si son locales, ¿verdad? Los locales conocen el país, entonces no se plantean nada relacionado con el país. Pero cuando es un inversor extranjero, y últimamente estamos recibiendo muchas visitas, no solamente de países del Mercosur, también vienen norteamericanos, alemanes, franceses, ingleses, de toda nacionalidad, también del Asia Menor, o sea, hay libaneses hasta turcos, hay, ¿no? Quiero decir, de todas las nacionalidades se acercan a Sudamérica en general, al Mercosur en particular y especialmente a Paraguay. Solo desde el año 2010 es que empezó a moverse la onda de inversores que vienen más que antes a Paraguay. Siempre venía alguno, siempre hubo inversiones directas, ¿verdad? Siempre fue el Estados Unidos el país primer inversor en importancia, así es que suma uno todas las inversiones que se producen en el país, los Estados Unidos están en primer lugar. En segundo lugar están Brasil, pero a mucha distancia, y en tercer lugar la Argentina, también a mucha distancia. Estos son datos del Banco Central de Paraguay. Aclaro eso porque hay otros datos que dicen que las inversiones extranjeras son muchas más, que el Banco Central solamente hace referencia a la parte oficial de las mismas. Bueno, la cuestión está con el inversor extranjero. La primera pregunta es, ¿qué hago para conocer mejor el país? Porque los que vienen personalmente, y algunos se informan por email nada más o por Skype, los que vienen personalmente ya tienen alguna información favorable al país. Por eso digo que empezó a aumentar el número de visitantes desde el año 2010, que fue ese año en que crecimos a más del 13% anual. Eso es altísimo, ¿verdad? Pero aparte de eso, nuestro país tiene fama de ser un país estable económicamente hablando, en términos de variables macro. Macro quiere decir, por ejemplo, inflación, tipo de cambio, déficit fiscal. Ese tipo de variables son en Paraguay realmente sólidas. También la deuda externa, ¿verdad? La deuda externa es bajísima y eso habla mucho en favor de nuestro país. Entonces esta gente viene ya con esa primera información a Paraguay. Y la segunda información que buscan es cómo empezar a trabajar, cuánto tiempo lleva constituir una sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? O tengo que tener nacionalidad paraguaya para invertir en el país. Entonces, en esas primeras conversaciones, ellos quieren también informaciones generales todavía. Todavía no están hablando de qué producto fabricar, dónde vender, sino más bien apuntan a cómo es el país. Sí, realmente es cierto que está muy bien económicamente. Bueno, y ahí es que uno empieza a hablarles a ellos en términos generales sobre las ventajas incluso extraeconómicas, es decir, que van más allá de la economía. Por ejemplo, hiperabundancia de energía hidroeléctrica. En otros países la energía es escasa, ¿verdad?
Tenemos hiperabundancia también de agua potable en otros países, e incluso en algunas regiones de Paraguay es un drama el agua potable, por ejemplo en el Chaco Central, ahí donde están los menonitas, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos una población mayoritariamente joven, pero realmente mayoritariamente. Más del 30% de la población tiene menos de 20 años, para poner un ejemplo clásico, ¿no? Y más del 50% de la población tiene menos de 30 años. Es gente joven, ávida de aprendizaje, eso escuchan con mucha atención. Se les habla también del posicionamiento geográfico estratégico que tiene Paraguay dentro del Mercosur. Estamos prácticamente muy cerca de los estados más poderosos de Brasil, simplemente cruzando el río Paraná, ¿verdad? Y los estados argentinos del sur de la región oriental del Paraguay son estados que no son los más poderosos de la Argentina, pero tampoco están mal. Por ejemplo, Misiones, Chaco argentino, un poco más allá Santa Fe, es todo relativamente cerca desde Paraguay. Aparte de eso, hay que hacer saber que nuestro país tiene tierras fértiles con escasa densidad demográfica. No es como otros países donde ya no hay lugar para nadie, ¿verdad? Acá sobra, literalmente sobra geografía, sobra terreno sin gente, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos un territorio totalmente asequible por tierra, es decir, uno compra un todoterreno y puede llegar a todas partes del país. La pregunta es solamente cuánto tiempo lleva llegar a tal o cual lugar, pero hay países en los que hay zonas impenetrables. Por ejemplo, el este de Perú es impenetrable, el noreste de Bolivia también es impenetrable. Paraguay no conoce la impenetrabilidad en términos de reconocimiento del terreno, ¿verdad? El Chaco creo que es lo más difícil, ¿verdad? A veces en acceder, pero igual en algunas partes del Chaco es más difícil, pero igual se puede llegar con todo terreno. Aparte de eso, hay que subrayar la ausencia de conflictos étnicos. Acá la gente no se pelea, no va a la guerra, no hay guerrilla por religión, ¿verdad? O porque es de una raza y no de otra, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos también un país bendecido por Dios en términos de catástrofes naturales. Nosotros no sabemos lo que es un terremoto, no podemos de luego saber lo que es un maremoto ni un tsunami porque es un país mediterráneo, ¿verdad? Es decir, estamos libres de catástrofes naturales. Lo que ocurre de vez en cuando es una inundación, pero además se anuncia con anticipación porque son las aguas que suben de nivel ya por Corumbá, después se acercan al río Apa, entonces las ciudades que están por debajo pueden hasta prepararse para cuando llegue la inundación. Si se prepararan no habría tanto inconveniente, ¿no? Sí, ¿verdad? Y aparte de eso, lo que escuchan con gusto es que hay estabilidad política, a pesar de todos los problemas que suele haber, así son generalmente todos ellos en marco de elecciones generales limpias, transparentes. Ya no es el caso de las grandes fraudes, los grandes fraudes electorales como se conocían en el pasado. No tenemos un dictador que manda por capricho, ¿verdad? Y aparte de eso, es un país abierto al exterior. Acá el extranjero que llega es muy bien recibido, no hay prejuicios, a menos que sea, a lo mejor hay un prejuicio por algún coreano, algo así, por la mala experiencia con algunos coreanos en almacenes de la esquina, pero realmente no tenemos nosotros problemas de relacionamiento con el exterior. Todo eso es muy positivo. Y después ya el inversor va entrando un poco más en tema y quiere saber en economía, por ejemplo, qué ventajas tenemos. Y hay cosas que la gente no es consciente aquí, que son enormes ventajas. Por ejemplo, la libre convertibilidad. Uno puede pasar del guaraní al dólar o al euro o al yen japonés sin problemas. Tampoco hay problemas con giros al exterior. Uno puede transferir al exterior cualquier cantidad de dinero, no hay restricciones. Lo único que hay que tener en cuenta, por precauciones de lavado de dinero, es que todo monto superior a $10,000 tiene que justificar su origen, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos estabilidad monetaria y cambiaria, otros países no la tienen, ¿verdad? La oferta crediticia, que antes estaba un poco restringida, ahora está empezando a ser más amplia, cubre a más gente, es más blanda, o sea, ya no son tan caros los créditos como antes, ¿verdad? El déficit fiscal, que significa saldos rojos en Hacienda, es preocupante ciertamente, pero eso es totalmente controlable. Nosotros no estamos hablando de un déficit del 15 o del 20 o del 30% como tienen otros países. Nuestro déficit, si llega alto, llega a 2,5%. O sea, es realmente bueno poder decir eso. Y aparte de eso, tenemos que decir que tenemos la presión tributaria más baja del Mercosur. Yo diría incluso de América Latina, la más baja.
el costo de la mano de obra también es muy bajo. No solamente en términos de salario mínimo nominal, sino que la cantidad de gente que hay que está dispuesta a trabajar por menos salario mínimo, eso ciertamente es ilegal, pero acá llama la atención que 2/3 partes de los trabajadores están percibiendo salarios inferiores a 1 millón de guaraníes. Eso es muy por debajo del salario mínimo, ¿no? En fin, hay tantas cosas que son dignas de contar, como por ejemplo los bajos costos de servicios básicos, electricidad, agua corriente, comunicaciones telefónicas, etcétera, y electrónicas también. Como si fuera poco, tenemos ahora una ley de alianza público-privada, que es lo que necesitaba el inversor para estar tranquilo. Y si próximamente tenemos también una ley por la que se asegura al inversor su inversión, y con eso ya este va a ser un país realmente de parabienes, sin olvidar tampoco algunas desventajas que tenemos y que hay que decir. El inversor extranjero cuando viene quiere saber también qué podría ser negativo, qué es lo que tendría que tener en cuenta él. Bueno, si hay tiempo podemos hablar de eso ahora, o si no lo dejamos para la próxima entrevista. Era lo que te iba a preguntar, pero si te parece podemos dejar para la columna próxima en relación a las desventajas y las cuestiones negativas que también hay, ¿verdad? Porque recuerdo que usted siempre destacaba lo de la calidad del recurso humano, por ejemplo. Sí, efectivamente. Yo creo que vale la pena ahondar en eso. Al inversor extranjero primero se le da una información general del país, después una información sobre las ventajas económicas, de eso ya hemos hablado ahora como 10 minutos. Yo creo que valdría la pena también en la próxima entrevista hablar de algunos inconvenientes que tiene el país, pero que son superables, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Que tenga un buen día. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.